Pues esa es la imagen que se vivía en la puerta del Ayuntamiento albaceteño una vez finalizado el encuentro. Pero nosotros vamos a empezar con lo que fue el prepartido, con lo que fueron las largas colas ayer mismo en la mañana para conseguir una entrada del 10% que se ponía a la venta. El resto estaba agotado prácticamente desde el mismo día que comenzó esa venta anticipada en el Carlos Belmonte. Así que vamos a comenzar con las imágenes de lo que fueron esos minutos ya desde la mañana con el ambiente que se vivía en la capital albaceteña. Este es el reportaje que les ofrecemos con imágenes de Antonio Saiz, de Carlos Simanca y de Javier Molina, con la redacción de Juan Manuel Martínez y de Elena Jiménez. El ambiente que se respiraba en el Carlos Belmonte, en las inmediaciones, y esas imágenes ya son del público que comenzaba a llenar desde 3 horas antes del encuentro. Ese es el hijo del capitán del Albacete, el hijo de Catali, luciendo esa indumentaria del equipo albaceteño. Más de 12.000 personas se dieron cita, no cabía ni un alfiler en el estadio albaceteño. Cuando iban llegando ya los jugadores, después de esa concentración, se dirigen al vestuario albaceteño para recibir las últimas consignas del preparador Benito Floro. Ese es el banquillo, ese es el vestuario del Albacete Balompié. Había lógicamente tensión en principio y luego pues el gesto de conejo. Dice que victoria, la pantalla que va dando la bienvenida a los muchísimos seguidores. Como les decíamos, no había entradas desde hacía ya bastantes días para presenciar ese encuentro, el histórico encuentro que se celebró en el estadio albaceteño, donde se ha conseguido ese ascenso a la primera división, que ya desde el principio se anunciaba que no se podía escapar. Saltan al terreno de juego los jugadores del Albacete. Faltaban 6 minutos para el comienzo del encuentro. Ese es el segundo entrenador, Pepe Carcelén, que va a dirigir parte de ese entrenamiento cuando faltaban ahora 18 minutos para el comienzo del encuentro, que sería a la postre el que dio al Albacete Balompié el ascenso a la primera división. Se realizan los ejercicios de calentamiento, el guardameta Conejo y el técnico albaceteño que observa cómo se desarrolla el entrenamiento. Parrita, el popular Parrita, animando al equipo albaceteño. Saltan ya los jugadores de los dos equipos con esa pancarta "Engánchate a la vida". Esa es la alineación del Albacete antes de comenzar el partido. Saludo de capitanes por parte del equipo manchego. Estaba Catali, ese es Benito Floro de nuevo en su banquillo. Comienza el partido. 90 minutos por delante para intentar conseguir el ascenso del Albacete Balompié. Juega José Luis Salazar, va a cambiar el juego a la parte izquierda para que vaya a llegar allí Pedro Parada. El esférico, intenta el centro, ahí está Pedro Corbalán, que resbala dentro de área, era una de las primeras jugadas de peligro. Va a cambiar a la parte derecha para que intente llegar el internacional uruguayo Salazar y la pelota se va por línea de fondo. Observa el técnico albaceteño. Lanzamiento de José Luis Salazar y un barullo en el área de Cervantes, el guardameta de la Unión Deportiva Salamanca. Un equipo que estaba descendido pero que vino a intentar conseguir ganar en Albacete. La toma desde otra visión distinta, cerca del terreno de juego, detrás de la portería del Salamanca, y se juega taconazo de Corbalán. En este caso no llega ninguno de sus compañeros al remate. José Luis Salazar de nuevo dentro de área, va a centrar
Antonio toca de tacón y Pedro Corbalán, que intenta llegar. Antes se hace con el balón la defensa. El Salamanca lo intentó en alguna ocasión, aunque no creó peligro en la portería de Conejo, pero intentó acercarse a las inmediaciones. Una falta que se produce, otra internada por la parte izquierda, ese es Paco, lanza el extremo visitante y detiene el guardameta Conejo, que ayer fue seguido por varios medios de información también de Costa Rica y numerosos seguidores. José Luis Salazar al borde del área, regatea a uno y a otro, va a poner el balón para Pedro Parada, que se hace con el esférico, le devuelve la pelota al centrocampista organizador del Albacete, el centro posterior, se va la pelota por la línea lateral. Otra jugada más en la que Antonio intenta atajar la pelota con la pierna izquierda, hace un regate, se la pasa a la derecha e intenta meter en profundidad centro de área para Pedro Corbalán, el máximo goleador del Albacete Balompié. Llega Salazar, va a caer al suelo y la pelota se va por la línea de fondo. Lanzamiento de córner, cabezazo de Corbalán y la primera ocasión del partido bastante clara. Se levanta Benito Floro, observa a sus jugadores, estaba bastante tranquilo, o al menos así aparentaba en el banquillo el técnico albaceteño. Lanza José Luis Salazar, se levantan sus compañeros del banquillo, esperaban que hubiese ido con más profundidad. No había sitio en el estadio albaceteño y un aficionado por los aires para presenciar el encuentro sobre el Carlos Belmonte. Ahí está, mientras que juega Coco por la parte derecha, va a intentar el centro, metiendo, le van a devolver la pelota y el que intenta llegar por la derecha es Franco. Va a sacar la pelota la defensa del equipo salmantino. Un lanzamiento de banda, ahí está Corbalán dentro de área, deja para Catali y el lanzamiento casi rozando las manos de Cervantes. Finaliza la primera parte, van al vestuario, Benito Floro con sus notas en la mano cuando vamos a llegar a ese descanso. Ahí recibirían los hombres del Albacete Balompié las consignas necesarias para intentar ganar en la segunda parte. Se retiran al túnel de vestuarios los dos equipos. Ahí estaba el guardameta Conejo y van pasando el resto de jugadores del Albacete Balompié. Comienza la segunda parte. Ahí está de nuevo José Luis Salazar, una falta que se comete sobre el uruguayo, lanza el propio jugador y la pelota es rechazada por la defensa. Otro lanzamiento largo a la parte izquierda, toca a Catali, Antonio y córner. Despeja muy bien Cervantes, que llega con la punta de los dedos. Benito Floro y el resto de componentes del banquillo que se levantan al observar el lanzamiento. Calientan algunos de los jugadores del Albacete. Iba a llegar pronto el gol. Juega José Luis Salazar, había robado un balón, mete en profundidad para Pedro Parada. Este centra, va a intentar coger el balón Antonio y Juan Carlos, el lateral izquierdo, que le hace el penalti. Benito Floro se come las uñas, estaba nervioso y al mismo tiempo mostrando cierta tranquilidad, al menos aparentemente, pero la procesión iría por dentro. Vemos de nuevo la jugada, el balón va a llegar a los dominios de Antonio, Juan Carlos levanta la pierna después de que Antonio haya impulsado el esférico y el colegiado García Prieto que decreta el penalti. La fiesta en el estadio albaceteño comenzaba por entonces, también en el banquillo y los numerosos aficionados. Lanza Salazar como un obús en la portería de Cervantes, incrusta el esférico. Ahí es el momento en el que comienza la auténtica fiesta que se vivió ayer en Albacete. Lo celebran los aficionados por todo lo alto. De nuevo la jugada, el penalti repetido, lanza fortísimo Salazar, adivinó Cervantes la trayectoria y vean a Benito Floro, ni un gesto, solamente anota el minuto, la incidencia cuando se produce el gol de Salazar. Y se estaba jugando todo un ascenso, lo celebran Manolo, Martín, Cabrero y el resto de jugadores, 3 de ellos con muletas que tuvieron que presenciar el partido desde detrás del banquillo. Las banderas al viento y tarde soleada, Parrita y su bombo animando una y otra vez. El público albaceteño que ya cantaba aquello de campeones, campeones. Lo celebran los jugadores del Albacete. Se va a poner la pelota de nuevo en movimiento tras ese primer gol. Otra jugada más en la que Antonio es el protagonista. Juega por la parte derecha de la delantera albaceteña. Ahí está Antonio, una jugada francamente bonita y después iría a perder la posesión de balón. El Salamanca en la segunda parte, y tras haber encajado el gol, parecía que se quería estirar un poquito, pero desde luego ya no lo permitió el Albacete, puesto que le daba alas ese gol y muy poco más tarde llegaría el segundo. Un lanzamiento que va a ir directamente fuera
cerca de la portería de Conejo. Juega el Albacete Balompié, ha sido Franco el que ha metido sobre Salazar, atención al disparo, fuerte, abajo, y establece el 2-0. Vemos de nuevo la jugada repetida desde otro ángulo, lanzamiento de Salazar, toca Cervantes y la pelota que se mete en la red del cancerbero salmantino. Lo celebran por todo lo alto los jugadores del Albacete. Ese es Pedro Corbalán que levanta los brazos. La afición albaceteña, como puede comprobarse, la atraca y era el 2-0. Se estaba dando el paso prácticamente decisivo, aún quedaban minutos de partido, pero desde luego ya con el 2-0 todo el mundo pensaba en ese ascenso. La jugada repetida de nuevo que nos ofrece nuestro realizador, José Luis Salazar, que empalma con la pierna derecha, le bota un poquito mal el balón a Cervantes y a pesar de su pirueta no puede detener el balón. La fiesta es Salazar el que se pasea ante el aplauso de los aficionados albaceteños. La pelota se va a poner pronto en movimiento de nuevo. Cuando terminen de celebrarlo los hombres del Albacete, el colegiado García Prieto llamó en más de una ocasión ahí para que no se perdiese más tiempo. Víctor entra por Pedro Corbalán, el canario del Albacete Balompié que le ha dado tan buen resultado en los últimos partidos. Pelota arriba, detiene sin ningún problema Conejo tras ese lanzamiento de córner contra la portería albaceteña. La ola humana en el estadio albaceteño estuvo presente también durante prácticamente toda la tarde. Y el bombo, como hemos visto anteriormente, volvemos a ver esa imagen de nuevo y el cambio de Antonio. Vamos a escuchar lo que dice Antonio una vez que en primera división. Y bueno, lo hemos conseguido, ha costado mucho, estamos todos un poquito cansados. La temporada ha sido muy larga y bueno, lo importante es que lo hemos conseguido y viva el Albacete. Continúa el partido, ahí está Pedro Parada, que va a meter en profundidad para Víctor, va a fallar ahí, un hombre que no suele fallar en esos momentos, pero que no puede marcar. El banquillo del Albacete era el protagonista, abrazos, el colegiado que dice que todavía es pronto, que queda un ratito de partido y ya se celebraba. El colegiado pita definitivamente el final del encuentro. Benito Floro dice, y yo con estos pelos en primera. Esa fue la expresión del técnico albaceteño. Se lanza el público al terreno de juego y veremos ahora también cómo rápidamente es aupado en hombros, una imagen que se repite del año anterior. Benito Floro, ahora entrenador de primera división. Le va a molestar la chaqueta al técnico del Albacete y se va a desprender dentro de un momento de ella, puesto que sol de justicia ayer el que se vivía en la capital albaceteña. Claro, estamos muy contentos, hasta de puta madre, una alegría inmensa, nos lo hemos merecido. Muchas gracias. ¿Cómo se siente estar en primera división? Bueno, a ver lo que creen. No se sabe ni lo que siente, estamos muy contentos, muy felices. Catali es aupado a hombros por miembros de esa famosa peña ya, la Peña Catali de Tarazona, y el público que cada vez invade más el rectángulo de juego, donde sus ídolos habían conseguido por primera vez un ascenso, como hemos llamado, histórico ya para el Albacete Balompié y para la región castellano-manchega. Las banderas por todo lo alto y vamos a seguir escuchando voces, la del presidente de la Junta. La verdad es que estoy emocionado, se me han saltado las lágrimas al ver que un equipo de Castilla-La Mancha conseguía estar en primera división. Y verdaderamente hay algo que quiero destacarle. Todos los ojos de Castilla-La Mancha estaban puestos hoy en Albacete, con el orgullo de su equipo, con el orgullo de nuestra gente. Hoy ser castellano-manchego es algo que se siente con mayor orgullo gracias al equipo de Albacete. De manera que enhorabuena a todos. Muy bien. El estadio albaceteño celebrándolo por todo lo alto y casi mientras tanto y al unísono los jugadores se iban a encontrar en el vestuario. Pedro Corbalán se abraza al presidente Rafael Candel. El champán por todo lo alto, era un equipo de primera división. El abrazo del presidente y del entrenador en presencia de las cámaras y del resto de jugadores que se encontraban. Habla Pedro Corbalán. O sea, una alegría enorme porque es el trabajo de muchos años, ¿no? Y al final el que trabaja obtiene sus frutos y nosotros lo hemos conseguido. Conejo, el guardameta de Costa Rica, el guardameta del Albacete Balompié, que tiene que taparse para evitar ese champán. Sancho agita con fuerza las botellas dentro del vestuario. Todo el mundo ayer salió regado de champán y de alegría, lógicamente, tras haber conseguido el ascenso a la primera división.
los cánticos de los propios protagonistas. Bajar mucho pero el equipo en primera, ¿qué se siente, Luis? Bueno, algo muy importante, yo creo que había una meta trazada y se cumplió. Y se cumplió debido al trabajo serio, honesto y la ilusión que teníamos nosotros de llevar este equipo a primera división. Se lo dedicamos a toda la ciudad, esperamos en Dios de que en nuestro paso de primera división podamos dar una muy bonita muestra de fútbol y que no sea para bajar, sino para mantenernos y dar mucho buen fútbol. Muy feliz y muy contento porque hemos escribido una historia en Albacete. Estoy muy contento y muy feliz, de verdad. Menudos dos goles que han marcado, toda la gente pendiente de quién marcaba y al final dos, Bueno, lo importante era ganar. Tuve la suerte de marcar, pero estoy muy contento porque la gente está identificada conmigo, con el equipo. Estoy muy feliz, de verdad, de corazón. Seguidores de Costa Rica y Benito Floro. Es una ruina. No ha mostrado los nervios a lo largo del El champán le impide hablar al técnico del Albacete. Se abraza a su hijo, ahí está Benito Floro con su hijo que se había despojado también de su camiseta. Y escuchen lo que cantan los jugadores. Rafael, esto merece una gran temporada, ¿no? A nivel económico y deportivo también. Bueno, gracias a un trabajo planificado y bien hecho desde el principio, fundamentalmente por los profesionales del Albacete Balompié, que son muchos y buenos. Vais a hacer historia con este club, con este presidente, con estos jugadores en Albacete y en el deporte español. Vamos a intentar hacer historia hoy, ya la hemos hecho, pero vamos a intentar que esto sea una cosa normal en las páginas de los 50 años que le quedan al Albacete Balompié, de historia, o los siguientes 50 años. Vamos a intentar que estemos en primera división siempre. ¿Usted realmente pensó alguna vez estar en primera división como es tan real hoy? Yo normalmente suelo siempre pensar para estar siempre arriba. Muchas veces te tropiezas con inconvenientes, pero con la plantilla que hemos tenido con los profesionales se puede llegar al fin del mundo. Aunque todavía se está en caliente, ¿qué planes hay para el año que viene en primera? ¿Qué hay que cambiar en el Albacete? No es el momento de contestar a eso porque para eso trabajan los profesionales, como te he dicho antes, del club, para poder hacer las cosas en primera división. Todavía es pronto, ahora vamos a divertirnos un poco, que ya hemos sufrido bastante. Las calles de Albacete, toda una fiesta, mientras que los jugadores del Albacete en el autobús iban a viajar durante más de 45 minutos desde el estadio a la puerta del ayuntamiento, pero ahí se había congregado ya el público albaceteño que se congregó en las inmediaciones. No hay bandera como la tuya, en su blancura se mece Albacete y su honor, dando a tus jugadas palmas y a rodar tu alineación. Apoderar Albacete Balompié, apoderar que lo pide la afición, entre todos formamos un corazón en tu escudo campeón. Apoderar Albacete Balompié, apoderar que lo pide la afición, entre todos formamos un corazón en tu escudo. Esa es la llegada del autobús, como se puede observar ya de noche, pasadas las 10 de la noche. Habían transcurrido más de 2 horas ya de la finalización del encuentro. La policía tuvo que trabajar para poder despejar el camino desde la puerta del autobús hasta el ayuntamiento, donde aguardaban las autoridades con el alcalde José Jerez a la cabeza. Todo el público quería tocar a sus ídolos, a esos hombres que han llevado a la ciudad albaceteña a la primera división para la próxima temporada. Ahí van bajando jugadores y directivos y la camiseta de Costa Rica, como se puede ver también con los numerosos seguidores. Nos decía Conejo que al mismo tiempo que se celebraba este ascenso en Albacete, Costa Rica era toda una fiesta. Le mandó una felicitación el presidente de su país y allí se celebró también a la misma hora ese ascenso del Albacete.
Algunos de los jugadores perdieron, algunos de ellos la corbata, otros casi la chaqueta, y como se puede observar ya en la entrada principal del ayuntamiento albaceteño, numeroso público todavía. Pero abajo los cánticos de campeones, y vamos a escuchar también algunas palabras que se dirigieron desde ese balcón del ayuntamiento de Albacete al numeroso público que allí se encontraba. Primero saludaron los jugadores del equipo. Hace 11 meses, cuando hacíamos la presentación del equipo, hablábamos de que teníamos el reto y la obligación de escribir, a partir de los 50 años que se cumplían, una nueva página en el Albacete Balompié que hablase de segunda división y de primera división. Que era importante que todo Albacete colaborase en los triunfos del Albacete Balompié. Y todo el mundo se volcó, instituciones, afición, medios de comunicación, todos. Hemos hecho posible esto, todos. Y nos podemos sentir orgullosos de estar en primera división. Gracias a todos. Esto se resume en fácil. Os lo merecíais, coño, y hemos trabajado para ello. Punto. Aficionados, que habéis vivido la intensidad del fútbol, quiero aprovechar esta ocasión que me brindáis para agradeceros el apoyo incondicional que habéis hecho para el logro de este ascenso. También quiero aprovechar para recordar aquellas palabras que dije al principio de temporada. ¿Os acordáis? ¡Ojo, ojo, ojito con el Albacete! Para terminar, quiero decir unas palabras. ¡Europa, prepárate! El público que continuaba festejándolo hasta altas horas de la noche, esta misma mañana, entre las 5 y las 6 de la madrugada, todavía las calles céntricas de Albacete eran toda una fiesta para celebrar ese ascenso. Han sido numerosos los aficionados que han continuado en esas calles celebrando lo que es historia, lo que al principio de temporada nadie hubiese pensado que se iba a producir. La próxima temporada el representante albaceteño, el representante de Castilla-La Mancha, estará en la primera división del fútbol español. Les hemos preparado, tenemos a la 1:26 de la tarde, les hemos preparado un reportaje con algunos de los goles del Albacete de esta temporada. De todas formas, les anticipamos que el próximo lunes es nuestra intención ofrecerles todos los goles de esta temporada en la que el Albacete ha conseguido el ascenso. Vamos a ver algunos de los más importantes.
con estos algunos de los goles del Albacete finaliza hoy Lunes Deportivo. Los reportajes de los equipos castellano-manchegos que participan en la fase de ascenso a Segunda B vamos a intentar ofrecérselos en próximos espacios. También a las 2 de la tarde en ese informativo territorial llegará más información de ese partido del ascenso conseguido ayer por el Albacete. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar con más actualidad deportiva. Saludos y muy buenas tardes. El presidente del Albacete encabezaba esa expedición dentro ya del templo, acompañados de toda la plantilla y de numeroso público que no quiso perderse ese acto, que se repetía del año anterior, aunque ahora en una categoría superior después de casi 10 años que han pasado. El presidente, el entrenador y el capitán serían los encargados de ofrecer esos ramos a la Virgen de los Llanos, patrona de la ciudad albaceteña, acompañados de numeroso público, como puede observarse en las imágenes que nos sirven nuestros compañeros desde Albacete. Recordaría, por cierto, el párroco que hace un año ya les decía él que no debían conformarse con la segunda división y que parecía que se había cumplido lo que él en su momento les estaba anticipando 10 meses atrás, que se iba a conseguir ese ansiado ascenso a la primera del fútbol español. Ahí está a punto de finalizar la ofrenda de flores en la Catedral albaceteña. Precisamente esas son las últimas imágenes. Posteriormente hubo fiesta, hubo capea a lo largo de la semana. El matador de toros, Dámaso González, en su finca, invitó a todos los jugadores, acompañados de directivos y técnicos, para relajarse un poco después de lo que había sido una semana bastante cargada, por cierto, la anterior, y luego en esta de actos. Vamos a ver esas imágenes también. La plaza donde después actuaron, pero no ante esos toros como se puede comprobar, sino mucho más pequeños. Se riega la plaza y antes de comenzar se sentaron a la mesa los jugadores albaceteños que van llegando a esa concentración, incluso como el caso de Manolo, que no pudo participar. El capitán Catali, que brindó, y bien antes de hacer el paseillo, ante el asombro y el espectáculo de sus compañeros. Ahí está el capitán albaceteño. Eso fue antes de saltar al ruedo, como digo. Conejo tampoco quiso perderse el porrón y brindó largamente también, después de contarnos que en Costa Rica había recibido, lo habían recibido toda una fiesta. Los compañeros de Informe Semanal y de Estadio 2 estuvieron realizando reportajes a lo largo de toda la semana para ir ofreciéndolo en sus diversos programas. Catali es vestido de torero, acompañado por la mayoría de sus compañeros, que le van a colocar finalmente la coleta. Parada sería el picador, un hombre al que van a guardar bien, y Conejo, que quiere inmortalizar el momento. Pedro Parada, para no sufrir accidentes importantes. Vean cómo Benito Floro no puede aguantar la risa una vez que los jugadores se dirigían a hacer el paseo. Ese fue el picador de esa tarde, después de comer. Pepe Carcelén encabezaba el caballo del picador, acompañado de otros jugadores, y se dirigen ya a la plaza. Ahí están los espadas, acompañados de los técnicos y de Conejo, que fue el monosabio de la tarde. El resto de hombres aplaudiendo desde arriba lo que sería la actuación de sus compañeros. Ahí están, realizando ya el paseillo, los jugadores y técnicos del Albacete Balompié. Pero la vaquilla saldría rápidamente y sin avisar. Dejó la plaza completamente limpia, como van a ver dentro de un momento. Cuando nadie lo esperaba, se abre la puerta y salió la primera vaquilla de la tarde. Nadie quedó en el ruedo, era la primera y la más pequeña. Luego aparecieron otras vaquillas de mayor tamaño, pero ya los jugadores no se lanzaron al ruedo con tanta alegría. Catali va a ser el primero en lidiar, le va a dar los primeros pases con el capote y recibe ya el aplauso de sus compañeros. Ahí está ya con la muleta el capitán del Albacete, que fue sin duda uno de los protagonistas, y el picador en el suelo. El resto de jugadores desde la barandilla preferían no estar sobre la arena de la plaza, y Vicente Ruiz el Soro, Benito Floro, que torea con arte, con las dos manos, bajo la atenta mirada de Dámaso González, el anfitrión de la fiesta. Benito casi es cogido, finalmente
la vaquilla sale por otros derroteros. Continúan los aplausos de los jugadores albaceteños y Catali, que va a sufrir un percance. Le va a coger la vaquilla, no pasó finalmente nada. Un equipo recién ascendido de segunda vez y estábamos muy ilusionados y acabamos de finalizar la temporada, pero ya con ganas de saber lo que es la primera división. La verdad es que ascender a primera división no, pero hacer una buena campaña sí. Bueno, al final hemos conseguido el ascenso y es lo importante. Nuestro fútbol, o sea, prácticamente era, por no decir el mejor, uno de los mejores y que teníamos condiciones para pelear perfectamente por ese primer lugar y hubo el ansiado ascenso. Fue algo en lo cual creímos siempre, trabajamos sobre todo y se logró, pero se logró por méritos propios. Es la primera vez que está en primera y yo creo que bueno, que para Albacete, igual que para otra ciudad, pues es un lujo para el buen aficionado al fútbol, ¿no? Continuó por la noche la peña en Tarazona de la Mancha, que recibió a los jugadores albaceteños. Casi con eso se terminaba la semana. Pero al margen de todo ello, en el Ayuntamiento de Albacete el pasado viernes se adjudicó definitivamente el proyecto de ampliación del Carlos Belmonte, algo del que tanto se está hablando ya en estos días y de cara a que vaya a comenzar la temporada en los primeros días de septiembre. Esta es la maqueta de la ampliación del Carlos Belmonte. 3.000 localidades más, aparte de las que se vayan a instalar en la zona de gol. Solamente de un módulo de 12 metros de lo que va a ser todo el campo. Es decir, que en principio tenemos previsto que en la ampliación solamente hemos previsto la zona de marcador. Bueno, esta maqueta está hecha sobre un solo módulo de los 10 módulos que compone el proyecto que estamos haciendo ahora mismo. El proyecto es ampliable a hacer no solamente la zona de marcador, sino también la zona de preferencia. Bueno, en esta maqueta lo que podemos ver claramente es la sección por la que se ha optado. Tendríamos el rectángulo de juego, la zona de pistas de atletismo que el Ayuntamiento acaba de terminar, la grada actual, el paso que existe, la grada actual, y esta zona que es la que ahora mismo, donde ahora mismo está la zona de vestuarios. Y esto serían las escaleras que existen en la actualidad. Entonces, entre la zona de vestuarios y la zona de pistas de tenis que existen detrás, y en su caso cuando hagamos la zona de preferencia, esto sería la línea de la calle, esta parte de atrás. Entonces, aquí hemos tenido que montar todo el tema de la grada nueva, de tal forma que nos acaba quedando una grada de 12 filas y con una sección muy inclinada, con el fin de conseguir que los espectadores estén más encima del campo, aunque no hayamos llegado a la solución de colocar la grada sobre el campo, que hubiera sido una solución mucho más cara y posiblemente no acorde con el carácter de zona de atletismo y de pista más suave que tiene el campo municipal de deportes. Y de esa ampliación que fue adjudicada el pasado viernes ya a una empresa con el compromiso de realizarla antes de los 90 días, pasamos a lo que ha sido la tabla de goleadores del Albacete Balompié. Esta es la tabla, 56 goles en total, campeón de la temporada 90-91, Corbalán con 16, Salazar con 15 goles, Antonio con 9, Manolo consiguió 6, Víctor 3 y el resto de jugadores, Catali, Franco, Quique, Sancho, Parada, Martín y Juárez han conseguido un gol, lo que totaliza esos 56 del Albacete Balompié. Los 56 goles que precisamente les vamos a ofrecer a partir de este momento. Les vamos a pedir disculpas ya que los dos primeros goles fueron obtenidos con un vídeo casero, ya que por aquel entonces no se permitía la entrada a las cámaras de televisión española. Pero esa salvedad, salvo esos dos primeros goles, el resto creo que merece la pena. El esfuerzo está hecho. 56 goles que tienen ustedes aquí, los que son historia del Albacete Balompié. Zulu, Zia Kia, Zia Sina, Njombe Zagwa Zulu, Zia Kia, Zia Sina, Njombe Zagwa Zulu, Zia Kia, Zia Sina, Pepe Zela, Pepe Zela, Pepe Zela, Yabo, Yabo, Yabo.
pese nawekete ya Zulu, Zia Kia,
Todos los goles de la temporada, los 56 del Albacete ofrecidos por el Centro Territorial de Televisión Española en Castilla-La Mancha. El último, quizá por ser precisamente el que le daba al Albacete ya la tranquilidad absoluta, se lo hemos ofrecido repetido. Bueno, pues esos fueron los artífices que actuaron sobre el terreno de juego, pero hubo otros al margen también, entre ellos Pepe Carcelén y Benito Floro. El primero, secretario técnico y segundo entrenador, y Benito Floro, como se sabe, el preparador del Albacete Balompié, que están esta tarde en los estudios de Castilla-La Mancha aquí en televisión. Saludos, Benito, buenas tardes. Teniendo los jugadores en el desarrollo de la competición. El último encuentro vimos unas imágenes de Benito Floro muy tranquilo, cuando precisamente el Albacete se estaba jugando prácticamente el ascenso, cuando se pita un penalti que después transforma Salazar. Bueno, yo estaba tranquilo porque tenía mucha confianza en el desarrollo del encuentro, en que iban a ganar los chavales, ¿no? Y luego, pues cuando ya se sancionó el partido, pues internamente me solicité más calma aún, porque estaba convencido que lo iba a materializar. El éxito del Albacete, ¿dónde ha radicado? Ahora que ya ha pasado 8 o 10 días, ¿sí se puede analizar? Bueno, fundamentalmente en que la palabra equipo ha tenido su máxima expresión, como el año anterior. Es decir, todos hemos tratado de cumplir nuestra misión, respetándonos unos a otros, y luego indudablemente lo más importante es la calidad humana y futbolística de los jugadores, sin los cuales es muy difícil llevar adelante las ideas. ¿En Benito Floro va a continuar en el Albacete 1 o 2 temporadas? En principio una es lo que está programado o contratado, ¿no? Pero posiblemente se amplíe a otra. Va a depender un poco de lo que Rafa haga en función de su continuidad o no como presidente del Albacete. A pesar de todas las ofertas que dicen que están llegando o que pueden llegar. Bueno, pero la más importante y la más interesante y la más estable es la del Albacete Balompié, y la que más cariño le tenemos, así es que las otras no tienen ningún punto de interés para nosotros, de momento. El fútbol que practica el Albacete, que ha practicado este año igual que el anterior, a mucha gente le ha sorprendido, cuando realmente pues es un fútbol de ataque, un fútbol moderno, pero que ahí parece que hay mucha gente sorprendida, ¿no? Bueno, es un fútbol que está en función de las ideas que tenemos en cuanto al juego ofensivo, ¿no? Pero yo creo que es una cosa, tampoco es tan como para hacerlo de notar. Lo más importante, por insistir siempre, es que los jugadores materialicen lo que nosotros en cierta medida le podemos aconsejar, pero los que juegan son ellos realmente. Muy bien, Pepe Carcelén también nos acompaña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un segundo entrenador, secretario técnico, que tenía la responsabilidad finalizada la temporada anterior de, junto con Benito, formar otro bloque para segunda e intentar mantenerse, ¿no? Sí, bueno, en principio la idea era hacer un bloque que fuese bueno, pues competitivo, que tuviéramos la posibilidad de estar tranquilamente en la segunda división, pero sin dejar de optar a pelear pues por los primeros puestos, ¿no? Lo que ocurre es que nunca piensas que un equipo recién ascendido en un momento determinado podamos tener la oportunidad de quedar campeones en segunda división, en principio. Luego, conforme se van desarrollando los acontecimientos, conforme tú vas confiando en la gente que tienes prevista, o en la gente que estás viendo, que está trabajando, con la ilusión que está trabajando y con la calidad que están trabajando. Y luego lo que yo decía al principio de temporada, que si a nosotros nos dejaban hacer lo mismo que estábamos haciendo en segunda división A, pues seguramente íbamos a ser capaces de sacar adelante una buena temporada, como así al final se ha demostrado. Bien, el Albacete ha sido sin duda el equipo revelación y además termina en campeón. Eso es una sorpresa general para todos, pero lo que ha venido después, esa fiesta, ese ser protagonista en toda España. Bueno, ten en cuenta que se dan circunstancias que son definitivas de cara a que el Albacete sea noticia a nivel nacional. Es decir, tú tienes a un Deportivo de La Coruña que está acostumbrado a ascender, a descender, y el Albacete Balompié es la primera temporada que se le ocurre ascender a Primera División, después de 51 años de historia. Entonces, lógicamente, esto es noticiable en toda España y la noticia real de España ahora mismo se supone que es la del ascenso del Albacete después de 51 años de historia, después de la primera vez que se presenta en la Primera División, y con un bloque que en principio modesto y recién ascendido de Segunda División B. Bien, ya hay refuerzos, se ha firmado a Luismi, un jugador que procede del Granada, y se está en contactos con algunos jugadores más. En este momento, Benito Floro, ¿hay algún hombre que esté ya comprometido formalmente con el Albacete y a su vez el equipo con él? Bueno, hasta el día de hoy el Albacete ha tenido unos contactos verbales y en preacuerdos. No ha habido ningún contrato oficial ya plasmado, porque todo eso está en función de unas pruebas físicas y médicas que se deben de realizar, ¿no? Entonces lo único que hay son las renovaciones de los jugadores estables que tenemos ya en nuestro equipo, ¿no? Y los que continúan en ella.
pero de los de fuera, a falta de que pase el verano y vengan los que están más o menos apalabrados, no hay nada en firme todavía. Pasarán unos días entonces hasta que lleguen los primeros fichajes. Totalmente. ¿El Albacete no va a hacer grandes fichajes de nombre? No, el Albacete va a seguir la línea que está siguiendo últimamente, es decir, va a tratar de incorporar gente que se acople a su sistema de juego y que en función de ello respondan a las características técnicas y humanas que queremos de los jugadores. Un equipo que tiene la responsabilidad de hacer, si es posible, un buen papel, aunque a nadie le extrañaría que esté pues pasando apuros, ¿no? Aunque el técnico siempre dice que de eso nada. Bueno, ayer veníamos comentando nosotros, que hemos estado viendo un par de partidos últimamente, que lo que pretendemos es seleccionar también al jugador que posiblemente, si somos capaces de hacer un buen equipo, yo creo que la permanencia la deberemos de trabajar con garantía, y una vez logremos eso, las otras metas son más asequibles. ¿No asusta un poco esa primera división? ¿No asusta ese Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Bilbao, Valencia? No, más que asustar, lo que origina es ilusión, es ganas de enfrentarse a ellos y de comprobar cómo son los dos equipos, ¿no? Habrá que desplegar mucho más ese organigrama del Albacete, ¿no? Sí, bueno, eso ya está prácticamente diseñado el tema, y el trabajo creo que el año que viene va a ser francamente positivo. Un equipo, el Murcia, que fue líder durante toda la temporada y que al final no consiguió el ascenso directo. También hay sorpresas. Sí, bueno, es que el fútbol es como acaba, ¿no? Como empieza ni como transcurre, ¿no? Entonces, el Murcia ya ha comentado que tenía unos calendarios asequibles al principio y difíciles al final, cosa que era lo contrario de lo nuestro. Nosotros hemos sabido trabajar con constancia durante todo el campeonato, y el premio está ahí, pero indudablemente el Murcia, por su trabajo, merecería, por ejemplo, el ascenso directo, pero el fútbol no conoce méritos, conoce aciertos. A partir de ahora, charla sí, charla no. Bueno, tenemos una mañana en el Ateneo de Albacete y luego una semana en Canarias, pero yo creo que serán las últimas ya, porque hay que descansar un poco. ¿Y el secretario técnico Pepe Carcelén qué va a hacer en los próximos días? ¿Configurar la plantilla? Sí, lógicamente ahora viene el trabajo de la confección de la plantilla de cara a la primera división. Y bueno, ahora viene el trabajo duro. Vamos a ver si en un tiempo determinado de 15 días somos capaces de confeccionar la plantilla y descansar 15 días para luego iniciar de nuevo la temporada de la primera división. Muy bien, pues que haya mucha suerte esa nueva andadura por la primera división históricamente para el Albacete. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bien, pues así va a finalizar este tiempo de información deportiva desde el Centro Territorial de Televisión Española en Castilla-La Mancha. Dentro de 25 minutos, a las 2 menos 5, les ofrecemos más información y